El capítulo inicia con un nuevo ataque por parte de la flota de la Unión. Los rayos láser no tienen efecto y los misiles son redirigidos hacia ellos. Algunos logran impactar reduciendo los números de su flota, por lo que ordenan la retirada. Prospera felicita a su hija y esperan a que el reactor Permet vuelva a encender. Bob intenta hacer que Miorine responda a su llamado, pero ella permanece escondida en modo bolita depresiva. Chuchu le pide a Cecilia que le preste el Demi-Barding para la batalla final. Ella acepta mostrándoles lo que les costará si lo dañan. También pide que lleven a Ryoji con ellos. Elie prepara a las chicas para que se encarguen del ganado antes que vaya al combate. Felsi ruega acompañarlos a la batalla y los chicos se preguntan si la mapacha subirá al Caliban. Elan le cuenta la verdad a Zuleta sobre los clones, sujetos desechables para pilotar Gundams. Elan 4, quien murió, resultó ser una buena persona. Este le pregunta si no le sería más fácil huir y olvidar todo. Ella contesta que tiene miedo, antes hacía todo por propuesta de su madre, pero desde los ataques ella ha actuado por su cuenta y ahora quiere detener a Prospera y a Erich. Elan observa los bocetos de Norea y antes de marcharse Zuleta tiene que ir a un sitio más. En plena reunión del grupo Benedict reciben una solicitud del inspector de la Unión para ingresar. Las pruebas del Caliban serán pronto, por lo que Zuleta debe apresurarse. Bob aparece y pide que lo siga. En el pasillo admite que no permitirá que busque a su prometida, por lo que pide un duelo. Si él gana deberá olvidarse de Miorine. El tipo de duelo será de esgrima, recordando el legendario combate entre Amuro Rey y Char Aznable. Aunque tenía ventaja al principio, la ganadora resulta ser Zuleta. Bob le devuelve los colores de Holder a su traje y le permite continuar. Miorine no se ha movido desde que comenzó el capítulo, pero reacciona a las palabras de la prota. Ella irá a ver a su madre y hermana para tratar de detener el Quiet Zero. Está asustada de tomar decisiones sola. Miorine no sabe qué decirle. Sus decisiones provocaron la muerte de mucha gente. Le pide que en el futuro la acompañe de vuelta a la Tierra, ya que debe responder por sus actos. Ambas confiesan sus fallos. Correcto o no, sus decisiones no pueden cambiarse, pero pueden avanzar, y conocerla no fue un error. Zuleta le pide entrar y Miorine se niega. Ella quiere avanzar por sí misma y llegar a la prota. Reconciliándose finalmente, ambas se dirigen hacia los chicos y le informan que Delling ha despertado. Su hija va a verlo y le informa que no huirá, por lo que él tampoco debe rendirse. Quiet Zero se reactiva y toma rumbo a la planta cohete. Al llegar, sus mobile suites rastrean todo el lugar, pero lo que buscaban ya no está. Se adelantaron a sus planes, por lo que irán a buscar a Delling. Rembrandt, Belmeria, Gasten y Kenanji ajustan detalles para el combate. Solo los Gundams pueden moverse en la tormenta de datos, elevar la puntuación a 8, matar al piloto. El Parak no puede soportar una puntuación así y es tarde para modificar el Quarset. El Demi-Barding usará una cabina sin sistema Permet. No podrá ser hackeado, pero será pilotar a ciegas. Miorine subirá al Quiet Zero con algunos códigos de anulación. Zuleta tendrá que ser la distracción y enfrentarse a Erich. Bob tiene dudas, pero Miorine lo calla con la mirada. Kenanji dice que si es imposible huyan y él entregará lo que Prospera busca, un mobile suit que no sabemos si es el Caliban. El personal del grupo Benedict emprende la evacuación y Miorine decide hacer un último trato con Satik en el que pide su apoyo. Se hacen los últimos ajustes al Demi-Barding. Todos se preparan para viajar. Zuleta le revela a su prometida que su madre modificó sus tomates. El código genético ocultaba un último mensaje para ella. En el Caliban empiezan las pruebas de activación. Esta máquina no tiene protección contra los daños causados por la tormenta, pero a cambio podrá tener una mayor puntuación con el mismo esfuerzo. También, al ser una réplica de Erich, tendrá una resistencia mayor sin llegar a la inmunidad al daño. La activación inicia las visiones psicodélicas y el dolor se hacen presente. Con esfuerzo logran el objetivo y la puntuación 5 es superada. Quiet Zero ha llegado. El verdadero Elan, Phil y el resto de los que se esconden observan la primera misión de Miorine como presidenta. Alguien logra atravesar la tormenta de datos y vemos a Caliban entrar en escena. Las máquinas atacan sin éxito. Su arma asemeja a la escoba de una bruja e inicia el contraataque. Erich y Prospera saben que se trata de Zuleta, quien trata de resistir el daño para atacar. Cuando empiezan a avanzar, Bob observa un mobile suite a lo lejos. Quarset aparece apuntando a la nave, trata de detenerlo y el piloto se identifica. Lauda ha llegado y quiere liberar a su hermano de las redes de Miorine. Zuleta elimina al último mobile suit en escena. La tormenta reacciona. Erich salió de Quiet Zero. Quiere saber por qué vino su hermana y ella responde que está aquí para detener a ambas. El capítulo termina con un fondo grupal. Suscríbete para más contenido. Estamos por finalizar la serie.